Hermanos en Cristo, gracias por acompañarnos una vez más y vamos a dar inicio a nuestro estudio. Estamos hablando acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a hacer una oración y así daremos inicio. Gracias, Padre, te damos en esta noche por esta oportunidad de seguir estudiando tu palabra y conocer a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Permítenos tener este entendimiento y también, Señor, una mayor devoción por ti y por Él, por tu Espíritu Santo. Bendícenos en esta noche, guíanos con tu palabra, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Bueno, mis hermanos, busquen por favor en su Biblia la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y hoy vamos a tratar el tema de Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Y en Filipenses capítulo 2, en los versos del 5 al 11, le invito para que abra ahí su Biblia y de esta manera podamos tener este breve estudio acerca de los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, cuando hablamos de que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre, estamos hablando de esta unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús, y este es uno pues de los grandes misterios que hasta cierto punto podemos entender nosotros los humanos, los creyentes. Y en este pasaje el apóstol Pablo destaca precisamente, por un lado, la existencia eterna de Cristo, destaca también la encarnación humana de Él y también señala su exaltación suprema. Así es que, repasando un poco lo que vimos la semana pasada acerca de la existencia eterna o de la divinidad de Jesús, nos dice aquí que Jesucristo, siendo en forma de Dios, estamos en el versículo 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, puesto que Jesucristo es Dios. La existencia de Él no comenzó en Belén, ni tampoco comenzó en la creación, pues Jesús es eterno, es decir, Él siempre ha existido con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Así es que Jesús es creador del universo, de la vida misma del hombre, por lo tanto, Él tiene este atributo de ser Dios. Dice aquí el apóstol Pablo que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, siendo en forma de Dios significa siendo por naturaleza Dios, siendo por naturaleza Dios, es decir, Cristo tiene esa forma esencial que nunca cambia. ¿Y cuál es esa forma esencial? Su divinidad. Él siempre ha existido como Dios, ¿verdad? Y en un momento dado, en ese acuerdo que hubo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios, al querer compartir su amor, al querer mostrar su gloria con el ser humano, Él sabía en ese plan perfecto, pues que el hombre, al ser creado y al tener también la libertad de elegir amar a Dios o de rechazarle, Él sabía que el hombre iba a pecar, a fallar, y entonces para que el hombre pudiera recuperar esa comunión con el Padre, era necesario el ser, el que enviara a Cristo Jesús a este mundo para vivir como ser humano, para pagar el precio que debido al pecado del ser humano hubo esa separación. Entonces, a través de Cristo Jesús se hizo posible que el ser humano volviera a tener comunión con Dios. Entonces, pero Cristo Jesús es Dios, ¿verdad? Él dice aquí el apóstol Pablo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir,
Antes de que Jesús se revelara o se manifestara en forma humana, él tenía ya esa existencia divina y él no se aferró. ¿A qué no se aferró Jesucristo? A las prerrogativas de su divinidad. Es decir, Jesús no usó los poderes de su divinidad soberana y permanente para resistirse al propósito de su Padre, porque el precio fuera demasiado alto. Entonces Jesús sabía el precio que se tenía que pagar, ¿verdad? Se iba a romper temporalmente esa comunión eterna con el Padre, con el propósito de llevar la ira de Dios, la ira justa de Dios, por causa del pecado del hombre. Sin embargo, el Señor Jesús no se aferró a esas prerrogativas celestiales o divinas, sino que asumió con gusto y se humilló a sí mismo. Entonces se destaca su existencia eterna. Él es Dios, siempre ha sido Dios. Y antes, cuando estuvo aquí y cuando regresó a la gloria del Padre, Jesús nunca dejó de ser Dios. Cuando estuvo aquí en la tierra, manifestó sí, esta naturaleza humana y limitó la manifestación de su divinidad para usarla para sus propósitos o para sus propios fines. Entonces vemos la existencia eterna de Jesucristo y hay muchos otros pasajes que nos hablan precisamente de esa eternidad y de ese atributo. Bueno, en segundo lugar nos habla aquí el apóstol Pablo, verso 7, dice: de Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo. Ahora, algunos equivocadamente han malinterpretado este versículo pensando que Jesús dejó de ser Dios cuando estuvo aquí en la tierra. No, no dice eso el pasaje. En su encarnación humana, él renunció, ¿verdad? Él estuvo dispuesto a abandonar esa posición celestial, estuvo dispuesto a abandonar esa posición celestial, divina, para ocupar una posición terrenal, e identificarse con el hombre, con aquellos que había creado. Así es que en su encarnación, el Señor Jesús dejó humildemente su trono celestial para nacer en un establo terrenal, caminar entre pecadores y morir en una cruz por aquellos que Él vino a salvar. Así es que todo lo que enfrentó Jesús, pues lo enfrentó también obviamente en esa naturaleza humana. Él tuvo un cuerpo humano, le fue preparado por el Espíritu Santo. Y como humano, el Señor Jesús también pues enfrentó necesidades que los seres humanos enfrentamos y vivimos, ¿verdad? Por ejemplo, Él padeció tristeza, padeció hambre, tuvo sueño, tuvo cansancio, enfrentó tentaciones, pero nunca pecó. Enfrentó las tentaciones, pero siempre fue sin pecado. Así es que él tuvo también un desarrollo humano, ¿verdad? Y vamos a buscar aquí brevemente en Lucas capítulo 2, en los versos del 50 al 52. Él tuvo que crecer en su naturaleza humana también, ¿verdad? Él tuvo que aprender obediencia al Padre también en su naturaleza humana. Así es que en Lucas capítulo 2, versos del 50 al 52, dice aquí, más de los acerca de José y María, mas ellos no entendieron las palabras que les habló Jesús, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Y aquí están las cuatro áreas, por ejemplo, que todo niño tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Y aquí tenemos una buena forma de evaluar cómo estamos criando a nuestros hijos, a nuestros pequeñitos, ¿verdad? O adolescentes, o cuando llegan a la juventud. Cuatro áreas que tienen que ellos que desarrollarse o crecer. Dice que Jesús crecía, aquí Jesús tenía la edad de 12 años. Entonces Jesús crecía en sabiduría, ¿verdad? En su forma de pensar. Y obviamente pues la sabiduría que tenemos que inculcarles a los hijos principalmente pues es la sabiduría de la palabra de Dios, independientemente de sus estudios en la escuela, etcétera.
Crecía en estatura, es decir, en el aspecto físico. Hay que cuidar también su desarrollo físico para que tengan un desarrollo equilibrado, un desarrollo integral. Tercer lugar, crecía en gracia para con Dios, en el amor del Señor, en el conocimiento de Dios, en el temor de Dios. Hay que guiar a los hijos en ese amor, en esa adoración y reverencia al Señor. Y en cuarto lugar, Jesús también crecía en gracia para con los hombres, en sus relaciones sociales, el saber llevarse con las personas correctamente. Entonces eso también hay que inculcarle a los hijos, ¿verdad? El saberse relacionar con sus demás compañeros. Bueno, así es que vemos en parte aquí también cómo Jesús en su humanidad se fue desarrollando y fue experimentando y se fue identificando con todas las situaciones que los seres humanos enfrentamos en este mundo. Así es que regresamos a Filipenses, por favor, capítulo 2. Y Jesucristo nos dice aquí que Él dejó esa gloria celestial, ¿verdad? Y mientras estuvo aquí, pues esta gloria estuvo, se puede decir, velada en un cuerpo humano. Y la encarnación implica precisamente Él renunció ¿qué? A esa gloria externa, a esa gloria visible, a esas alabanzas que Él recibía en el cielo. Pero Jesucristo, siendo Dios y teniendo esa gloria y esplendor, estuvo dispuesto a renunciar a ella, aunque nunca dejó de ser Dios. Ahora, qué importante es todo esto y cuánto tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo. Por amor, en primer lugar, al Padre, y en segundo lugar, por amor a nosotros, Él tuvo que renunciar. Nosotros como sus hijos también tenemos que aprender este camino, el camino de renunciar a sí mismo, de negarse a sí mismo a fin de hacer la voluntad de Dios. Si uno es cristiano, uno va a tener que renunciar al pecado, renunciar a los placeres de este mundo, a fin de agradar al Padre y vivir para Cristo. Jesús no se aferró egoístamente a sus privilegios como Dios. Ese es el punto, ¿verdad? Él no se aferró egoístamente a sus privilegios, a sus prerrogativas, sino que por el contrario. Entonces, la encarnación, ¿qué implica la encarnación de Jesús? Bueno, recordamos, sobre todo en esta época, pues lo que se conoce como la Navidad, que significa el nacimiento de Jesús. Ahora, como creyentes debemos de celebrar, claro que sí, de manera correcta, porque la Navidad es el nacimiento de Jesús. Hoy hay algunos grupos evangélicos o pseudoevangélicos que atacan la Navidad y dicen que no debemos de celebrarla y piensan que estamos adorando a otro Dios, atamos, pero esos son mitos. Realmente los cristianos, si vamos a la Biblia, sí entendemos que nadie sabe la fecha en la cual nació Jesucristo, pero por razones de historia, etcétera, no hay ningún problema que el creyente celebre, ¿verdad? El 24, el 25, el nacimiento de Jesús. Lo importante es el hecho más que la fecha, pero celebrarlo también para darle gloria a Cristo. Hay una forma incorrecta que lamentable y tristemente el mundo festeja pues de manera que no le agrada a Dios. Pero eso no tiene por qué detener que el creyente celebre y al contrario anuncie el verdadero significado de la Navidad. La razón de ser de la Navidad es Jesucristo, es Él. Entonces es una buena oportunidad para compartir este verdadero significado de la Navidad, para hablar de Jesús, para compartir esta esperanza, esta salvación, su presencia, el amor, el gozo que hay en Cristo, la paz que Él realmente quiere traer al corazón, ¿verdad? Entonces es una buena oportunidad, en vez de estar señalando o criticando y hablando de mitos que no vienen realmente al caso. Así es que la encarnación implica que Jesús se identificó, estuvo dispuesto a dejar sus privilegios celestiales para que usted y yo pudiéramos tener esa comunión con el Padre. Versículo 7, Filipenses 2:7, sino que dice Jesús se despojó a sí mismo, dijimos, no de su naturaleza divina, sino de sus prerrogativas, etcétera, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es que gracias a Dios por esa encarnación, porque eso es lo que ha hecho posible que usted y yo podamos tener la vida eterna con Dios y ser librados de la condenación en el infierno para siempre. Él padeció por nosotros en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa para limpiarnos y perdonarnos y hacer posible esa reconciliación con el Padre. Él adoptó las características de un siervo y en la condición humana, de tal manera que vamos por favor a la carta a los Hebreos, capítulo 4, Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. ¿Cómo no vamos a celebrar la Navidad? ¿Cómo no vamos a compartir la Navidad? El nacimiento de Cristo, la encarnación. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su luz y experimentamos su gracia y su verdad. Hebreos 4, versículos 15 y 16, dice aquí, porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Escuche bien esto. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Jesús entiende perfectamente y se identifica perfectamente con los padecimientos, pruebas, tribulaciones, debilidades que enfrentamos nosotros. Verso 16, por lo tanto, gracias a esa encarnación, a esa identificación que Él tuvo para con nosotros, acerquémonos pues confiadamente a través de Cristo al trono de la gracia de Dios, para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No estamos solos, si estamos en Cristo, pues Él está cada día dispuesto para ayudarnos, está intercediendo por nosotros. Y si usted no ha venido a Cristo, pues es el momento para que rinda su vida y su corazón y venga al trono de la gracia, del amor y del perdón de Dios, para que usted pueda experimentar la misericordia y la fortaleza de Dios para el oportuno socorro. Así es que la encarnación implica la muerte y muerte de cruz. ¿De qué nos habla eso? Pues del amor tan grande que Cristo Jesús, y de su sufrimiento y de su padecimiento, de todo el precio que Él pagó. ¿Cómo no hemos nosotros de pagar un precio también? No para ganar la salvación es por gracia, por medio de la fe en Él, pero sí pagamos un precio como discípulos, para vivir para Cristo, para compartir su palabra, para decirle no al pecado y al mundo. Y finalmente su exaltación suprema, Filipenses 2, versículos 9 y 10. Filipenses 2, versos 9 y 10, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Su exaltación suprema. Así es que el hecho de haber pagado todo este precio de nuestro Señor Jesucristo, Él merece esa exaltación, y su exaltación es un nombre prominente y un nombre preeminente, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Qué significa esto? Tenemos que exaltarle. Un día todo el universo doblará su rodilla delante de Jesús, le exaltará, le adorará como Él merece, todo el universo. Pero ya tenemos que empezar nosotros a exaltar su nombre, es decir, a darle la preeminencia todos los días de nuestra vida, a darle ese primer lugar que Él merece, a exaltarle, a adorarle, a alabarle, a honrarle, bendecir su nombre, darle las gracias, reconocerle como el único Dios verdadero. Así es que Jesús dejó su gloria por un tiempo y en un acto de sometimiento voluntario aceptó hacerse hombre y cumplir con los propósitos del Padre. Eso significa despojarse
a sí mismo. Así es que desde hoy, qué bueno que estamos teniendo este estudio y tenemos esta convicción, este conocimiento, pues comencemos a vivir para la gloria de aquel que nos amó tanto, de aquel que nos amó de tal manera que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para perdonarnos, limpiarnos, reconciliarnos con el Padre y así poder gozar y disfrutar de esa vida eterna. La conclusión: vivamos para Cristo, vivamos para sus propósitos. Y pues qué mejor que Dios nos está permitiendo terminar este año y en su gracia pues que nos permita vivir el próximo 2023, pero con esa conciencia: vivimos para Cristo, vivimos para sus propósitos. Cuando vivimos para Él, dice el Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces es tiempo, ya no podemos estar perdiendo el tiempo en tantas cosas banales, triviales y secundarias. Es tiempo de que vivamos en base a la prioridad número uno: amarás al Señor tu Dios de toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Vivimos para Él. Así es que el Señor nos ayude, y gracias por acompañarnos durante todos estos miércoles en estas transmisiones de Facebook. Antes de orar, permítame pues solamente anunciarle que ya hoy es el último miércoles de esta serie de transmisiones que he estado compartiendo. Entonces hoy terminamos, y gracias por su compañía, por seguirnos a través de estos mensajes, y la invitación para que retomemos los estudios a partir del próximo año, primero Dios, en el mes de enero. Yo le diré la fecha, el miércoles, no sé todavía qué miércoles, pero le indicaré el miércoles que vamos a retomar estos estudios. Es que hoy es este último miércoles, y por lo pronto la invitación pues que nos acompañe los domingos. Ahí sí seguimos con los cultos dominicales a las 12 del día, todos los domingos seguimos, y ahí vamos a darle las fechas, y también aquí vamos a anunciarle cuando retomamos estos estudios. Por lo pronto le invitamos para que este domingo 25 de diciembre a las 12 del día nos acompañe en el renuevo. Tendremos la Cena del Señor, así es que ojalá que pueda estar el último domingo de este año, de hecho. Y luego el siguiente domingo, que es el 1 de enero ya del 2023, pues continuamos con los cultos, y vamos a iniciar con un culto especial de oración, comenzando el año en la casa de Dios, en las manos de nuestro Señor. Así es que le invitamos para que ese domingo 1 de enero esté también a las 12 del día con nosotros. Pues que Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros, y pues que Jesucristo sea el todo en su vida. Oramos, y con esto nos despedimos momentáneamente. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Jesús, por quien eres, por lo que has hecho por nosotros. Gracias por la salvación tan grande que nos has dado. Bendícenos, Señor, ayúdanos para hacer tu voluntad y entender que vivimos para ti, Señor. Permítenos compartir tu evangelio, tu nacimiento, el verdadero significado, y que tú eres la razón pues no solamente de la Navidad, Señor, sino la razón de nuestra propia existencia. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que les bendiga, mis hermanos. Hasta luego.